Dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una vez más, pero teniendo el mismo espíritu de fe, recuerde que usted y yo participamos de la misma fe. Si somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos la fe de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe y Él nos dio la medida de fe para que, de acuerdo a cómo nosotros meditemos la palabra y permitamos que la palabra se siembre en nuestro corazón, la fe entonces va a manifestar su poder. Dice la escritura que la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra. El oír tiene que ver con tener la palabra de manera continua, pero no solo eso, sino de meditar en ella. Recuerda aquella escritura que Dios le habló a Josué, Josué el sucesor de Moisés, que a través de él el pueblo de Israel que había salido de Egipto 40 años después pudo ser introducido a la tierra prometida. Bueno, Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré también contigo, pero necesitas ser valiente. Y después le dice el Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que medites y hagas conforme a lo que en él está escrito. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que medites y hagas conforme a lo que en él está escrito. De día y de noche, dice la escritura, meditarás en él. Así es que el apóstol Pablo en Corintios dice, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí. Es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, creí. De acuerdo a lo que está escrito, creí, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, también hablé. Nosotros también creemos, esta escritura hace una relación o hace digamos que anotación al Antiguo Testamento, lo que está diciendo Pablo, pero ahora dice el apóstol Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se refiere al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la predicación de la persona divina de Jesús y a la predicación de la obra terminada, completa y perfecta. Se refiere a la nueva creación que Dios depositó en nosotros, se refiere a que el Espíritu Santo vino y se hizo uno con nosotros, se refiere a que el Espíritu Santo nos ungió, se refiere a edificar la iglesia, se refiere a predicar el evangelio, se refiere a hacer discípulos. Ahora, es tan importante que podamos identificar algo. Dice el apóstol Pablo, creí, por lo tanto hablé. Y esta es una manera de poder identificar cuál es nuestra responsabilidad acerca de la palabra de Dios y cuál es nuestra responsabilidad acerca del llamamiento que Dios nos hizo de acuerdo a su propósito para cada uno de nosotros. Es decir, Dios no quiere que nosotros leamos la palabra, conozcamos la palabra, entendamos la palabra, creamos la palabra y nos quedemos ahí. Dios no quiere eso. Imagínese usted a un bebé. Un bebé normalmente entre los, digamos que, no sé, los 6 meses, los 3 meses, cuando el niño ya puede estar en su cuerpecito sentado, digamos, a los 6 meses, de los 6 meses al año y medio, 2 años quizá, normalmente los niños lo sientan en unas sillas especiales que les llaman periqueras. Y normalmente el niño lo sientan ahí para estar seguro y para que mamá o papá puedan darle adecuadamente sus alimentos. Imagínese usted a un niño sentado toda la vida en periquera, 12 años sentado en periquera, y nada más de la periquera a la cama y de la cama a la periquera. Nada más de la cama a dormir y después a la periquera a comer y después de la periquera a dormir. Imagínese usted. Imagínese cómo sería ese niño, y discúlpeme el ejemplo,
Pero estaríamos hablando de que un niño fue llamado a alimentarse, pero ese no es el propósito del niño. El propósito del niño es que empiece a ejercitar su sistema locomotor. Es decir, que empiece a aprender no solo a gatear, a balbucear, a enderezarse, a caminar y después a ejercitar todo su cuerpo. Esa es la función, el proceso del crecimiento de un niño, no nada más comer y dormir. Aunque los niños duermen mucho y comen lo suficiente o deben de comer lo suficientemente bien, pero un niño tiene que ejercitar su sistema locomotor. Es parte del funcionamiento, del propósito de un niño para que cuando sea un poco más grande, entonces pueda entrar en el ciclo virtuoso de la sociedad, de papá y mamá, del colegio, de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le pongo este ejemplo porque no, si nosotros solo conocemos, creemos y entendemos correctamente, pero no hacemos más al respecto, es como si estuviéramos de manera continua en la periquera y de la periquera a dormir, a la cama y de la cama a alimentarnos y de alimentarnos a la cama y de la cama a alimentarnos. Cualquier persona que viva de esta manera va a vivir de una forma sedentaria y su cuerpo se va a atrofiar, sus músculos se van a atrofiar, sus coyunturas se van a atrofiar y no va a poder ser efectivo en la vida, sea joven, sea adulto, sea mayor. No es el funcionamiento del cuerpo humano estar sedentario. Y aunque alguien pueda decir que tiene demasiada edad, siempre es importante que el cuerpo esté articulando, que el cuerpo esté trabajando, que las personas hagan cosas. Ahora, esto es tan importante porque dice el apóstol Pablo, creí y hablé, creí y hablé. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando? El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy hablando y declarando, hablándole a mi mente, hablándole a mi cuerpo, hablándole a la naturaleza, hablándole a la creación, hablándole a las personas, que todo mundo sepa, que los ángeles del cielo sepan lo que he creído y en lo que he decidido vivir. Así es que es muy importante que nosotros no solo conozcamos, entendamos y creamos correctamente, pero que vivamos por lo que estamos creyendo. Y el primer paso para demostrar a nosotros mismos y a la creación y a los ángeles y al diablo que queremos vivir lo que creemos es declarar, es hablar, es confesar. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Bien, el versículo 10 del capítulo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero el apóstol Pablo no termina ahí. El versículo no termina con el corazón se cree para justicia y ya. Dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Esto es fundamental que usted y yo lo entendamos. ¿Por qué? Porque necesitamos decidir caminar en lo que hemos creído. No debemos engañarnos a nosotros mismos, solo estar contentos y alegres porque estamos conociendo cosas nuevas, porque estamos entendiendo de una manera significativa el evangelio de la gracia, porque estamos creyendo extraordinariamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pero nos quedamos ahí, detenidos. Ni siquiera declaramos. Hay a quienes les da vergüenza declarar. Hay quienes se intimidan por declarar lo que han creído. Y no estoy hablando de discutir con nuestras palabras, no estoy hablando de imponer con nuestras palabras, estoy hablando de declarar lo que hemos creído y lo que hemos decidido vivir. Cuando tú declaras, estás más cerca de vivir lo que crees que cuando no lo declaras. Cuando no lo declaras, estás muy lejos de vivir lo que estás creyendo. Así es que es muy importante declarar, es muy importante declarar, es básico, fundamental declarar lo que has conocido, entendido y creído, porque cuando declaras estás haciendo un compromiso contigo mismo para decir,
Voy a vivir lo que estoy conociendo, creyendo y entendiendo, y por lo tanto lo declaro en el nombre de Jesús. Bien, quisiera ahora que me acompañaras a el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice el Señor Jesucristo, en el versículo 1 del capítulo 17 de Juan: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Es decir, Jesús estaba hablando en una comunicación directa con el Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Es decir, Jesús estaba a punto de ser apresado y ser llevado a la cruz y de morir por ti y por mí, estar sepultado por 3 días y 3 noches y resucitar en gloria para nuestra justificación. Versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser. Bien, dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, porque tú le has dado al Hijo, es decir, a él mismo, a Jesús, dice, toda autoridad sobre todo ser humano, para que Jesús dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no solo es una eternidad con Cristo, sino conocer a Cristo y conocer al Padre. Recuerde, nadie puede conocer al Padre si no es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Es decir, Jesús vino con un propósito y lo cumplió de manera perfecta. Estaba a punto, como hemos dicho ya, de ir a la cruz. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es decir, la preexistencia de Jesús, la eternidad de Jesús, la unidad de Jesús, la Trinidad, el Padre y el Hijo son uno. Y el Espíritu Santo también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Jesucristo iba a ser sacrificado, inmolado como cordero sustituto que quita el pecado del mundo para después ser resucitado en gloria. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres, el versículo 6, que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. 7, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo. Fíjese, dice, yo ruego por ellos. Te pido por ellos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. 11. Yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Está hablando de Judas Iscariote. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos, el gozo en su interior. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesucristo dice que sus discípulos no son del mundo como él tampoco era del mundo y el mundo los ha odiado por causa de la palabra de Cristo. Es decir, si el creyente tiene odio y tiene adversidad y tiene vituperios de este mundo, no es porque nos odien a nosotros o porque nosotros seamos dignos de odio. No, es porque odian la palabra, es porque odian a Jesús, es porque el príncipe de las tinieblas tiene el entendimiento entenebrecido y cegado de la humanidad y él utiliza la humanidad para blasfemar en contra de todo lo que se llama Dios. Ahora, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y esta expresión, este ruego del Señor Jesucristo se manifiesta cuando Jesús resucita, cuando Jesús, bueno,
Cuando Jesús resucita es porque nos justifica y nos permite que entremos a esta gracia a través de la fe. Pero cuando Jesús en la cruz del Calvario está pagando por todas nuestras culpas, la justicia de Dios, dice la Escritura, estaba siendo satisfecha. Estaba Cristo pagando las deudas de toda la humanidad. Dice la Escritura que en Colosenses capítulo 2, que Cristo Jesús expuso abiertamente, derrotó públicamente a todos los principados y a todas las huestes de maldad. Es decir, el Señor Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario al diablo y a todos sus huestes y sus ángeles. En el nombre de Jesús, dice la Escritura que vamos a leerlo. Ahorita regresamos aquí a Juan 17, nos quedamos en el versículo 16. Vamos a ir, acompáñenme a Colosenses, capítulo 2. Dice la Escritura, versículo 13, y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los pecados, todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo quitó de en medio de la cruz. Dice versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Una vez más, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Déjeme le leo otra versión. Dice la Escritura, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice de esta versión, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, es decir, al diablo. Dice, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así es que esta palabra de Juan capítulo 17, regresamos a Juan capítulo 17, versículo 16, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así como el Padre nuestro también dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús que triunfó sobre el diablo y sus autoridades, que venció y el diablo fue derrotado y se le quitó el poder que le había robado a Adán, la autoridad que le había sido robada a Adán desde el principio, porque ahora el diablo ya no tiene poder y autoridad. Ahora lo que el diablo hace es engañar y mentir y utilizar a los incrédulos, utilizar a las personas para que se conduzcan conforme a sus propósitos malignos. Recuerde que el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Bien, seguimos adelante. Dice versículo 16 del capítulo 17 de Juan, al igual que yo, ellos pertenecen a este mundo. No pertenecen a este mundo. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hazlos santos, es decir, apártalos por la palabra de verdad. Y es tan importante que el creyente que conoce, entiende y cree correctamente, viva apartado para Dios. No podemos ser creyentes y vivir en lo mejor de Dios y aspirar a cumplir nuestro propósito cuando estamos mezclados en nuestras vidas con el mundo. Y no me malinterprete, hay quienes tienen que trabajar en este mundo, lo hacemos. Hay quienes tienen que tener relación de negocios con este mundo, lo hacemos. Hay quienes predican a los incrédulos, tienen que tener contacto con personas de este mundo, lo hacemos. Pero eso es muy diferente a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. El creyente nacido de nuevo no fue llamado a mezclarse y a simpatizar con el pecado y con todos aquellos que hacen pecado. No podemos, siendo creyentes nacidos de nuevo, seguir insistiendo y persistiendo en tener amistades incrédulas
que solo practican la maldad, que solo practican la incredulidad. No podemos hacer eso, no podemos seguir ahí. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y les estamos haciendo daños a ellos. Porque al practicar con ellos, al tener relación con ellos, ellos no pueden ver a Cristo, salvo que Dios te esté usando con un propósito para traer luz en las tinieblas. Pero para que usted me entienda, no nos debemos engañar a nosotros mismos. A veces decimos, no, es que no pasa nada, porque a veces pensamos que las obras de las tinieblas son los lugares muy extravagantes, en donde hay pecado. Pero, por ejemplo, para los jóvenes, si a los jóvenes creyentes nacidos de nuevo les gusta ir a las discotecas, ir a bailar, y nomás están pensando en eso, en donde las personas se drogan, en donde las personas hacen descaradamente y perversamente cosas que no son correctas ante Dios, sino que por la codicia y la vanidad, hombres y mujeres hacen cosas perversas, se alcoholizan y viven sus mentes y sus corazones en fantasías y en cosas extravagantes. Pues para los jóvenes no es sano. No es sano hacer esto y vivir por esto. No es tampoco sano para los jóvenes creyentes nacidos de nuevo tener amigos que no son cristianos, cuando los amigos no tienen vergüenza de lo que hablan y lo que hablan trastorna el evangelio. Y no me refiero a la buena educación, porque también la palabra dice que las buenas costumbres, cuando te relacionas con mentiras y con engaños y con perversidad, esas malas relaciones también corrompen las buenas costumbres, pero me refiero al pecado en sí. Y así es que debemos de simpatizar con la palabra, debemos asociarnos con personas que participan de la misma fe. Necesitamos considerar que si seguimos en medio de personas incrédulas, si no tenemos un propósito para llevarles la luz de Cristo, entonces tenemos que asegurarnos salir de ese medio. Porque no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero también les estamos haciendo daños a ellos, porque si no les predicamos a Cristo, si no les damos testimonio de la vida de Jesús, entonces ellos están creyendo que Jesús es religión. Si ellos saben que somos cristianos y no hay una diferencia entre ellos y nosotros, en el sentido de la vida que creemos y de la confesión de la palabra de verdad que hablamos, entonces para ellos Cristo va a ser religión y entonces muchos se van a perder por causa de que creen que Cristo es religión. Así es que no es sano, sino siempre debemos hacer no lo que nos dicen las personas que tengan un buen consejo, lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que aprender a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Bien, dice, versículo 17, haz los santos con tu verdad y enséñalos la palabra, lo cual es verdad. 18, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Es decir, solo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús nos da la oportunidad de ser justificados y de poder ser apartados para Dios, para cumplir su propósito en este mundo. Ahora, dice, yo, así como tú me enviaste, yo los envío al mundo. ¿A qué? A predicar al mundo, no a socializar con el mundo. Aunque ya hemos dicho, no malinterprete. Socializamos con el mundo a través de nuestro trabajo, a través de nuestras obligaciones de negocios, pero no socializamos o no simpatizamos con el pecado, y mucho menos con los que operan o con los que viven en el pecado. No es correcto hacerlo. 20, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Así es que el Señor Jesús les dice, yo los envío y te pido, dice, no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Los envío al mundo y te pido por todos aquellos que han de creer a través de ellos. El mundo está esperando que tú y yo les hablemos. Si vamos a estar en el mundo es porque tenemos que hablarles de Cristo, porque Dios nos está enviando. Dios no nos está enviando para que nos deleitemos en los placeres del mundo. Dios nos envía en este mundo, y este es para todo creyente nacido de nuevo, para que prediquemos a Jesús. Y Jesús ya de antemano bendijo la palabra que tú hables.
Y también bendijo a los que han de creer por la palabra que tú hables, porque dice el Señor Jesús, no te pido solo por ellos, por los discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, que tú estás en mí, yo estoy en ti, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien, cuando el Señor Jesucristo habla de la unidad, podríamos hablar que tiene que ver también con la amistad, con el poder tener relación unos con otros, en la oportunidad de someternos los unos a los otros. Dios nos llamó a compartir entre personas. Sabemos que esto cada vez es más difícil hacerlo, no solo por el hecho de que ya las personas no se juntan como antes lo hacían, pero también la tecnología y las distracciones impiden que las personas se relacionen. Pueden estar 5 en una casa y todos embobados con sus teléfonos celulares o con la televisión o con la tecnología y pueden estar juntos en su casa y ni siquiera compartir entre ellos. Por eso es muy importante que siempre consideremos compartir en la familia, compartir con otros. Es muy importante que aprendamos a estar juntos. Y cuando nos asociamos con personas que participan de la misma fe, entonces también aprendemos a someternos, aprendemos a vivir, aprendemos a no ser hipócritas, porque aquel que solo vive sin relaciones y dice que cree en Dios, puede ser un hipócrita, es decir, puede declarar por un lado la palabra y por otro lado puede vivir en el pecado. Pero como no le da cuentas a nadie, como no se relaciona con nadie, como no le importa lo que nadie, que alguien lo vea o que le diga o que le anime o que le exhorte o que le predique, pues una persona cristiana nacida de nuevo que no se relaciona con nadie y que no se involucra con nada ni con nadie, ningún propósito, que no se asocia con alguien que participe de la misma fe, entonces está propenso a caminar una doble vida, a caminar sin propósito. Ahora, yo quisiera compartirle mucho, pero usted puede encontrar en el último capítulo del Evangelio de Juan, ya no lo vamos a ver ahorita, pero usted puede encontrar en el último capítulo de Juan, en el versículo 21, donde el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el apóstol de Pedro le dice, sí. Y el Señor Jesucristo le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Después podemos ver en el capítulo 16, vamos, por favor, acompáñenme al capítulo 16 de Marcos. Marcos, capítulo 16. Y dice en los versículos, permítame un segundito, dice en los versículos, a partir del versículo 14, dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después, si vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, dice la escritura en el versículo 42, perdón. Dice, y Jesús les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Jesús estaba resucitado, Jesús ya había resucitado, se apareció a sus discípulos y les dice en el versículo 43, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Dios nos dio su espíritu
y la revelación de su espíritu para comprender las escrituras, así como les pasó a los discípulos cuando el Señor Jesús estaba con ellos. Aquí en lo que dice Lucas, Dios también nos dio esa sabiduría a nosotros cuando nacimos de nuevo. Dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciere y resucitare de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicara, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. No está diciendo arrepiéntete y pide perdón, no, que se predicara el arrepentimiento, es decir, cambiar de manera de pensar en la ley, de pensar en lo humano, a pensar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para recibir el perdón de los pecados. Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no se trata de soy culpable y confesar mis pecados para recibir ese perdón, no. Se trata de voltear a Jesús y creer en Él y en su obra terminada, completa y perfecta. De confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón que esto sucedió, que Dios vino y se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación. Versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Y aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre para vosotros. Permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto, es decir, del Espíritu Santo. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta Betania. Y mientras los bendecía, Jesucristo fue arrebatado. Ok. Y por último, acompáñenme a leer Mateo capítulo 28. Versículos 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando le vieron, Jesús ya estaba ahí, le adoraron, mas algunos dudaban. Dice, y acercando Jesús, recuerde que Jesús estaba resucitado. Ya no era igual que como los discípulos lo conocían. Versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjese, toda autoridad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Recuerda que Hebreos dice que todas las cosas son sostenidas por la palabra del poder de Dios. Dice, porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Los átomos están sostenidos por la palabra de su poder. Este mundo no entra en caos por la palabra de su poder. Es decir, este mundo no entra en destrucción. Usted debe de saber que existe algo que se le llama, digamos que, para ponerlo en términos prácticos, elementos químicos que pueden causar destrucción, es decir, que pueden excitarse de tal manera para que causen destrucción. De ahí fue que se elaboró una bomba destructiva que se le llamó muchos años atrás, en 1945, la bomba atómica. Causó grandes estragos. No era pólvora, sino era un elemento químico que se preparó de tal manera para que fuera una autodestrucción. Es decir, el poder intrínseco que había en los átomos se revirtió, se destruyó a sí mismo y causó estos estragos. Es lo que le llaman la bomba atómica, y ahorita pues se ha modernizado tanto que utilizan ese elemento químico que creo que es el uranio o el plutonio para hacer bombas atómicas. Es decir, causan que lo que está sostenido en ese elemento, en los átomos, se autodestruyan y entonces destruyen todo lo que está a su alrededor. Bueno, el hombre descubrió que este elemento tenía esos átomos que eran inestables. Es decir, que podrían introducirse a través de un mecanismo, el que haya sido, para causar autodestrucción. Entonces, en cada átomo hay un poder increíble, extraordinario, y toda la materia, todo lo que vemos con nuestros ojos está formado por átomos. Así es que el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas, todos los átomos con la palabra de su poder. Si el hombre causa destrucción, no es porque el Señor Jesucristo no sostenga todas las cosas, pero dice la Escritura aquí, lo importante de esto es que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
y tiene un propósito esa autoridad. No está hablando precisamente de que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, pero está hablando particularmente de lo que dice en el versículo siguiente. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado, es decir, la palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el Señor Jesucristo te dice a ti, creyente nacido de nuevo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad, el Señor Jesucristo te dice, ve y lleva el evangelio a las naciones. Predica y haz discípulos y bautízales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a guardar la palabra de Cristo. Y yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No es para mí. Esta palabra no es para mí solamente. Hay quienes creen, hay cristianos que creen que solo es para ciertas personas. Y todo la responsabilidad la dejan en algún líder, en algún pastor, en algún individuo. Pero esta responsabilidad es para ti y es para mí, es para todo creyente. En la autoridad que le fue dada, Cristo te dice, ve a predicar, háblale a otros de Cristo. Es nuestra responsabilidad hablarle al mundo de Cristo. Por eso es que tenemos que vivir vidas apartadas para el Señor. Apartarnos para el Señor. Una vez escuché a un pastor decir, Dios no quiere que te apartes del alcohol. Dios no quiere que te apartes del cigarro. Dios no quiere que te apartes del adulterio. Dios no quiere que te apartes de la fornicación. Dios no quiere que te apartes de la mentira. Dios no quiere que te apartes del engaño o del camino de la perversidad. Recuerde que el Salmo 1 dice, el que se siente en silla de escarnecedores, el que anda en camino de pecadores o el que anda en consejo de malos. Dice, Dios no quiere que te apartes de eso. Dios quiere, lo que realmente Dios quiere es que te apartes para Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Apártate para Él. Conócelo a Él. La vida eterna es conocer a Jesús y al Padre a través de la palabra. Apártate para el Señor y el Señor transformará tu vida de tal manera que el alcohol se apartará de ti, que la fornicación se apartará de ti, que el adulterio, que la lascivia, que el engaño, la codicia, todo eso se apartará de ti porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pero no sucede de manera automática, sucede cuando tú tomas la responsabilidad para apartarte para el Señor, para enamorarte del Señor, para renovar todos tus pensamientos con la palabra del Señor y entonces sigues permaneciendo en la palabra y te alejarás de todas esas cosas, no por esfuerzo, sin esfuerzo. No por obligación, sino por amor a Cristo. No para que Dios te bendiga, sino porque tú ahora eres una nueva creación en Cristo Jesús y has decidido amar al Señor porque Él te ama tanto y has decidido servirle porque Él te dice, yo he recibido toda autoridad y te envío para que le digas a otros que yo vivo y te envío y no te envío solo, yo siempre estaré contigo. Así es que ese Señor Jesucristo dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros con toda su autoridad. Así es que regresamos o volvemos al principio. Creí, por lo tanto hablé. Así es que nosotros creemos, por lo tanto también hablamos en el nombre de Jesús que tiene toda autoridad. Así es que nuestra animación es que no sigas ahí sentado, que no sigas ahí pensando en cómo vas a divertirte cada día. Y yo no estoy hablando de que no te diviertas, pero no pensemos solo en eso, sino pensemos en aquellos que no conocen a Jesús. Pensemos cómo estaremos impartiendo la palabra. No echemos la responsabilidad a otras personas. Echemos toda nuestra ansiedad a Cristo, pero ocupémonos de Jesús y preguntémosle al Señor y descubramos cómo el Señor quiere usarnos en el área en donde estemos. No importa la edad, no importa las fuerzas, tenemos un ámbito de impacto, tenemos un ámbito con el que tenemos contacto.
Así es que no le hablemos ligeramente, no les hablemos a los demás de religión, hablemosles de Cristo, hablemos a Cristo y la palabra de vida. ¿Has creído? ¿Has entendido? ¿Has conocido? ¿Has creído? Pues entonces habla de acuerdo a lo que has creído, no solo para vivir en la palabra, apartado para el Señor, pero para que otros conozcan que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Padre, gracias te damos porque tú nos amas con profundo y eterno amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Bendito, bendito es tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.